alrededor de 43 artículos nuevos en este reglamento de construcciones y hubo modificación en 80 artículos ya existentes en el reglamento anterior del 2016. El tiempo pues también es un factor por el cual este reglamento ya tenía la necesidad de sufrir adecuaciones. Ya durante la presentación entraremos más en detalle y ahorita pues nada más agradecerles a todos su presencia. Como mencionaban nuestros presidentes, están preparando un coffee break. No tenemos un tiempo determinado, es decir, sobre la marcha podemos ir definiendo el tiempo de darnos un espacio, según cómo se sientan, para pasar a tomar. De cualquier manera, pues siéntanse con la libertad de igual manera de acercarse, salvo que nos den la indicación de que queda abierto, pero pues no hay ningún problema. Miren, empezamos esta presentación con el título como tal de este reglamento. El reglamento ya vigente se llama Reglamento de Construcciones y Desarrollo Urbano para el municipio de Durango. Quienes ya tenían conocimiento del reglamento anterior, pues nada más ahorita la diferencia en el título es que se le agrega el tema de desarrollo urbano. ¿Qué sucede? Que ahorita el reglamento está agarrando toda esta parte estratégica que se visualiza como tal en el tema de desarrollo urbano. El reglamento anterior pues era muy técnico, sumamente técnico, y se basaba en toda la parte de la construcción, y pues ahorita ya leyes de ámbito internacional como tal, hasta el ámbito estatal, pues ya nos exigen que se vayan tomando en cuenta ciertos temas y se vayan permeando a nuestros instrumentos de crecimiento. Miren, el primer punto que tenemos que tomar en cuenta y por lo que nosotros estamos haciendo o es parte de esta justificación de la actualización es desde el ámbito internacional, como les comentaba hace un momento. Esta diapositiva nos muestra y nos dice que desde el 2016 ONU Habitat generó un instrumento que se llama la Nueva Agenda Urbana, y este instrumento alineado con las ODS, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los cuales están proyectados hasta el 2030, pues nos empiezan a mencionar temas de desarrollo urbano, de ciudades sostenibles, de comunidades sostenibles. Las metas de las ODS son en total 17. Nosotros en este ramo entramos particularmente, sin excluir las demás, pero de manera directa en la número 11, que habla de comunidades y ciudades sostenibles. Y entonces ya empezamos a ver temas como resiliencia, medio ambiente, movilidad, espacio urbano, y todos estos temas, pues la agenda nos dice que si bien la agenda no es un instrumento como tal obligatorio, porque a final de cuentas ellos entienden que cada país que participa en la ONU tiene sus particularidades, pues sí nos hace mucho énfasis en la alineación y en permear todo lo que viene en esa agenda hacia nuestro territorio, ¿no? Entonces, esta agenda maneja algunos conceptos. Nos dice, por ejemplo, la nueva agenda urbana representa un ideal común para lograr un futuro mejor y más sostenible. Ya empieza el tema de la sostenibilidad, que no es otra cosa más que entender que nuestra generación tiene que seguir creciendo con los recursos que tenemos ahorita y no estar tomando recursos de generaciones futuras, sobre todo aquellos que no son renovables. Por otra parte, nos dice la ciudad como una fuente de soluciones a problemas que nos enfrentamos y no como tal la causa. Es decir, la tendencia a nivel global es el crecimiento poblacional. Difícilmente se detiene. A lo mejor han bajado un poco los números. Si ahorita le preguntamos de repente a las nuevas generaciones el tema de los hijos, pues muchos dirán, no, yo así estoy bien, ¿no? No quiero hijos, quiero viajar. Sin embargo, la tendencia es seguir creciendo. El estado de Durango es privilegiado hasta cierto punto, porque según datos del INEGI, en la última encuesta censal del 2020, nosotros somos de los 32, estamos de abajo hacia arriba en el segundo lugar de densidad poblacional. Es decir, Durango tiene una densidad poblacional de 15 habitantes por kilómetro cuadrado. El que está en primer lugar es la Ciudad de México. Y por darles nada más un dato, ellos tienen más de 6,000 habitantes por kilómetro cuadrado. Obviamente, pues esto tiene que ver con el espacio territorial, que no es otra, la densidad es eso, el espacio territorial dividido entre la cantidad de personas del estado. Y pues obviamente Durango tiene un espacio territorial más amplio, pero también entendemos que no en todo el espacio territorial se puede vivir como tal. Entonces ahí es un dilema
Y pues lo único que nos resta concluir de ese dato es que estamos en buen momento de empezar a trabajar temas como la densificación. Entonces no podemos perder de vista, independientemente de la posición que estamos a nivel nacional, que tenemos que ya adecuar nuestros instrumentos a la densificación. Dice, si está bien planificada y bien gestionada, la urbanización puede ser un instrumento poderoso para lograr el desarrollo sostenible, tanto en los países en desarrollo como en países desarrollados. México es un país en vías de desarrollo, entonces los países desarrollados siguen hasta cierto punto marcando una directriz de crecimiento y más en el tema de desarrollo urbano, pero este recuadro nos marca la importancia de un crecimiento ordenado, que es el principio del desarrollo urbano. Bajando de un tema internacional a un tema federal, la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre del 2016. Ya como ley federal, en sus transitorios, en el tercero específicamente nos menciona: en un plazo de un año contando a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las autoridades de los 3 órdenes de gobierno deberán crear o adecuar todas las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con los contenidos de este instrumento. Cuando se genera un plan nacional de desarrollo, un plan estatal de desarrollo o un plan municipal de desarrollo, todo va alineado a las ODS. Incluso el programa anual del trabajo, que es el instrumento más específico de cada dependencia, incluyendo nosotros como desarrollo urbano, va alineado a esas ODS. Los mismos los planes nacionales de desarrollo, estatales y municipales. La ley se alinea a esa normativa y es por eso que nos exige ya de manera legal y formal que tengamos que alinear todos nuestros instrumentos. Derivado de esto, ya en un ámbito estatal, el 2 de junio del año pasado se publica en el referéndum oficial, el periódico, en el número 44, la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Durango. Y de igual manera, en sus transitorios, en el tercero, nos dice textualmente: en un plazo no mayor de un año, contando a partir de la entrada en vigor de esta ley, las autoridades estatales y municipales deberán crear o adecuar todas las disposiciones y reglamentarias relacionadas con los contenidos de este instrumento. Entonces ya tenemos dos justificaciones o dos motivos para actualizar nuestro reglamento. Primero, es un mandato que se nos pide desde un ámbito nacional. Y segundo, pues en el ámbito internacional, como país en vías de desarrollo, tenemos que alinearnos con las normativas, con las tendencias y los instrumentos de los países que son desarrollados, perdón. Entonces, ya aquí esta ley, la ley del Estado, nos exige que nos alineemos y pues nosotros no teníamos más que un año para alinear el reglamento. Afortunadamente, con el esfuerzo que se hizo, y aquí yo aprovecho para agradecer a todas las personas involucradas, colegios de profesionistas, cámaras, instituciones educativas, en fin, muchas dependencias que nos apoyaron, pues se trabajó en el reglamento y en diciembre del año pasado justamente pues se presentó como tal la propuesta y bueno, ya se autoriza este año, ¿no? Pero ya queda alineado a todos estos instrumentos de los cuales hemos venido platicando. El reglamento de construcciones, bueno, también en un tema de políticas públicas, como saben ustedes, las políticas públicas son todos estos instrumentos que sirven y apoyan para el crecimiento y el desarrollo social en sus diferentes ámbitos. Pues ya las mismas políticas públicas en sus principios nos habla de un derecho a la ciudad, equidad e inclusión, derecho a la propiedad urbana, protección y progresividad del espacio público, resiliencia, seguridad urbana y riesgos, sustentabilidad ambiental, accesibilidad universal y movilidad. Todos estos conceptos también ya se permean en todas las políticas públicas, independientemente del ámbito en el que se desarrollen. También es importante entender que las políticas públicas como tal, si yo como dependencia genero una política pública, debe de permear en todas las demás dependencias. El desarrollo urbano por sí mismo no es nada más el desarrollo de obras, sino también el apoyo o la prosperidad en un ámbito económico, de seguridad, de salud. O sea, su trabajo, en pocas palabras, impacta de muchísimas maneras en otros ámbitos más que en solo darle un hogar a una persona. Entonces sí es muy importante entender que bajo ese principio los instrumentos, la parte técnica y la parte empírica, que es la que adquieren ustedes con base a la experiencia,
pues debe de ir alineada, debe de apoyarse y debe de compaginarse. No podría ser un instrumento, un motivo o una causa de conflicto entre lo que es la práctica allá afuera y pues lo que es la normativa. Para cumplir con estos principios que ya mencionamos, pues se genera la siguiente propuesta, que ahorita ya está autorizada, y pues nuevamente queda con este título, que es el Reglamento de Construcciones y Desarrollo Urbano para el municipio de Durango. Ese ya es el nombre oficial, el nombre aprobado y legislado. Entonces ya se convierte en normativa ahorita. ¿Qué atribuciones tiene este instrumento? Mismas que ya ustedes conocían, que es regular las obras de construcción, instalación y uso de las edificaciones y usos de suelo, regular el desarrollo urbano, la planeación, la seguridad estructural, protección al ambiente, movilidad. Si se dan cuenta, somos muy repetitivos y muy enfáticos en estos temas de resiliencia, de accesibilidad universal y pues obviamente la priorización del espacio público, que se vino trabajando desde SEDATU, y con el tema de COVID se fortaleció la importancia de tener un espacio público para la diversidad, la recreación. Entonces nos dimos cuenta que no es nada más la habitación o el edificio lo que funciona como un espacio público, sino lo es también la calle por donde cruzamos, los mismos espacios que ya conocemos como plazas, jardines, parques. Entonces se le empieza a dar toda la importancia de estos espacios y pues obviamente se empiezan a generar normas que van marcando la pauta de cómo debe de diseñarse un espacio público y pues dependiendo de cuál sea este espacio, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de este reglamento? Primero, dar el cumplimiento a la homologación del ámbito estatal al municipal, y por otra parte, pues regular el desarrollo urbano, la planeación, seguridad estructural, estabilidad. También propiciar la resiliencia urbana, promover una adecuada accesibilidad universal y pues la generación y protección de espacios públicos. Si se dan cuenta, en estos dos puntos de aquí, una parte es todo lo técnico y otra parte es todo lo estratégico. Ningún instrumento puede funcionar si no tiene una visión o si no va alineado a una visión y no se concreta en las particularidades del día a día. De los temas desarrollados son 9 en general. Y aquí vamos, yo en mi parte de la presentación pues voy a exponer en términos generales estos 9 elementos que se agregan. Algunos de estos conceptos, como espacio público, por ejemplo, vienen como tal de la ley del Estado. Entonces era importante y necesario agregarlo, y otros tantos pues van saliendo de las normas técnicas o de los conceptos que se generan por el trabajo día a día o por las necesidades que nosotros detectamos. El primero como tal es la movilidad. Y nos dice aquí que bueno, aquí siempre tuvimos un tema ahí un poco de choque, porque luego se nos decía que la movilidad qué era, y pues nos decían que era el uso exclusivo de bicicletas, por ejemplo, o que había que propiciar nada más al peatón o a las bicicletas el uso no motorizado, de vehículos no motorizados. La ley es muy clara, y la ley, en pocas palabras, para resumir esta diapositiva, nos dice que todas las personas tenemos el derecho a elegir la opción que tengamos para movernos. Si ustedes en su casa tienen una camioneta y también tienen una bicicleta, en cualquiera de los dos vehículos que decidan trasladarse a la ciudad deben de sentir la seguridad, y pues esto deriva de la infraestructura que debe haber para que ustedes puedan viajar seguros. Si está lloviendo, agarran su camioneta, se van al centro. Si es un día soleado y el clima está bien, agarran su bicicleta y pues igual deben de tener la misma seguridad y certeza. Aquí no lo dice como la ley. Este tema se regula debido a la importancia para un correcto desarrollo urbano, en el cual nos marca que los ciudadanos tengan opciones para un traslado libre, seguro, incluyente y que propicie el cuidado del medio ambiente. Obviamente existe una pirámide de movilidad y obviamente siempre el peatón es el primero como tal, y luego el vehículo no motorizado, y luego el transporte público, el transporte privado al final, pero no exime a ninguno de otro y no nos exige tampoco que tengamos que eliminar algún medio de transporte. Simplemente habla de la coexistencia de todos en un diseño de la ciudad. Y entonces aquí pues la imagen nada más representa justo esa parte, ¿no? Cómo una banqueta tiene que ser diseñada para que una persona pueda caminar libremente sobre ella sin que se considere un riesgo,
cómo debe de existir, una ciclovía o una infraestructura vial para vehículos no motorizados, en el cual las personas que los utilicen, sea para fines de movilidad o recreativos, puedan sentirse seguro, y pues de igual manera quienes tuviesen la necesidad de manejar un vehículo particular, porque la familia, porque los hijos, pues por todo, simple y sencillamente también tiene que tener esa opción, ¿no? Entonces, nada más siguiendo la pirámide de movilidad y la ley del Estado, pues incentivamos un poquito este tema en el reglamento. El segundo es la resiliencia urbana. Como tal nos dice, para el cuidado integral, para el cuidado de la integridad física y económica de la ciudadanía, este reglamento alude a la prevención del impacto que pudieran generar los fenómenos naturales y antropogénicos al sistema urbano. Como tal, la resiliencia nos habla de repente, así en términos generales, de cuando sucede una catástrofe o una situación, cómo reaccionamos a ella, y después de ella, cómo nos levantamos, ¿no? Funciona igual la resiliencia urbana, nada más que por las atribuciones de la dirección y por la normativa, a nosotros, como desarrollo urbano, nos compete la parte de prevención. Cuando hay un fenómeno, hay un tema de prevención, hay un tema de actuación durante el fenómeno y hay un tema de reacción después del fenómeno. Nosotros, como no somos ejecutores, no podríamos actuar en un momento de que se estuviera dando un fenómeno en la ciudad. Posteriormente pudiera haber un apoyo, pero lo que sí nos compete a nosotros es el tema de la prevención. ¿Cómo diseñamos una ciudad desde este momento para que pudiéramos minimizar el riesgo de algún fenómeno natural o de algún fenómeno antropogénico? ¿Alguien sabe qué es un fenómeno antropogénico? Los fenómenos antropogénicos son aquellos que derivan de la mano del hombre. Es decir, nosotros vamos generando ciudades, vamos haciendo que crezcan, y pues obviamente eso impacta de manera natural. El cauce de un río, el movimiento, todo eso pudiera derivar por el cómo construimos nosotros una ciudad. Entonces, en un tema de prevención, el reglamento se alinea esa parte. Ya mis compañeros más adelante les darán detalle de dónde, en qué artículos y bajo qué instrumentos se regula la prevención para incentivar esta resiliencia. El tercer punto, espacio público, ya lo mencionábamos un poquito. Dice, siendo el espacio público un factor que genera seguridad, esparcimiento, recreación y desarrollo social. En la actualización de este reglamento se busca la protección y progresividad de estos espacios para que sean equipados conforme a las normas oficiales. El reglamento se soporta o se apoya en estas normas oficiales. Las normas oficiales sí son un poquito de carácter obligatorio, pero no tienen otra intención que la de poder complementar todo aquello que en el reglamento no se pudiera ver. Si nosotros quisiéramos incluir todas las normas en el reglamento, pues la verdad es que no acabaríamos nunca, ¿no? Pero si se empiezan a alinear con ellas, se empiezan a tomar en cuenta con la finalidad de que ustedes como desarrolladores de obra tengan más opciones y tengan más literatura de donde puedan apoyarse. Obviamente no es que la norma como tal dictamine, son muy detalladas y viene todo, pero como tal en la práctica pues no es otra cosa más que adecuar o tropicalizar la información de una norma al tema práctico. Entonces en espacio público hay una norma por ahí, ya la verán más adelante, que se enfoca en este punto, es de hecho de ese dato. La edificación vertical, igual como ya veníamos mencionando, uno de los objetivos del ámbito internacional o de estas tendencias internacionales, pues es esta parte, la densificación. Incluso se está empezando a trabajar el tema del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, y la ONU Hábitat nos marca justo eso, ¿no? Incentivar. Entonces, Durango no queda exento de empezar a voltear a ver este tipo de edificaciones, y pues cómo el reglamento se va alineando y cómo va siendo un poco más versátil para incentivar esta parte. Dice, dada la necesidad urbana para el desarrollo de edificios verticales de uso habitacional, comercial o mixto, se modificaron puntos precisos para fomentar y permitir la densificación mediante construcción de varios niveles, y se incorporan las normas de construcción. También las normas de construcción, a diferencia de las normas oficiales, estas sí son totalmente voluntarias, a consideración, se mencionan en el reglamento, se especifica cuáles son, pero no significa que si no cumplen con las normas de construcción, no se apruebe una licencia.
Esto se los explico porque de repente hay confusión. Hay muchas normas que se están agregando al reglamento, pero por ejemplo las normas de construcción de la Ciudad de México no son de carácter obligatorio. Más adelante también viene ya mencionado en un artículo. Las normas de construcción. En consecuencia de las modificaciones para la densificación y construcción de altura, este reglamento adopta las normas de construcción referentes a instalaciones, acabados, obra civil, con la finalidad de dar lineamientos a constructores de edificación vertical. Estas normas marcan y dan detalles de cómo se debe de construir desde los cimientos, desde el desplante, hasta la parte de cómo poner la vidrería o el tapiz en una edificación. Entonces no son otra cosa más que información que ustedes pueden consultar o que a lo mejor algunos de ustedes ya las conocen y pues se darán cuenta que sí son extensas, son muy detalladas, pero es nada más para complementar la información del reglamento y para que ustedes tengan más opciones de desarrollo de este tipo de obras. Gas natural y fibra óptica, otra de las cosas con las que se alinea este reglamento, pues es un tema de energías renovables, de energías limpias. Y en el diseño de una ciudad, pues se necesita la infraestructura para promover esto. Partiendo del principio de que a la ciudadanía tendríamos que darles las opciones para elegir cómo moverse, pues también tenemos que darles las opciones de qué tipo de energías pueden utilizar para seguir con su día a día, ¿no? Entonces, nos dice aquí que para contribuir a la introducción de infraestructura de vanguardia en la ciudad, se incorporan los requisitos y especificaciones puntuales, además de hacer referencia a las NOMS en materia para la instalación de estos servicios. De igual manera, todas estas normas son la parte técnica del diseño de la infraestructura y pues nos marca cómo, por ejemplo, debe de ir conectada una cometida desde la calle, el espacio público, hasta la entrada de la casa, ¿no? Cuáles son los requisitos que debe de cumplir y pues igual no tiene otra función más que alimentar o enriquecer estos temas en el reglamento. El punto 7, seguridad estructural, dice, debido a la evolución de la legislación en materia estructural, se actualizan y adecuan las normas técnicas complementarias del reglamento. Ahí se nos hizo llegar en su momento una propuesta, más adelante ya verán detalles de la misma, no se me asusten, ya me chismearon, pero ya veremos los detalles de este punto conforme avance el tema. Y aquí pues no es otra cosa más que las normas técnicas complementarias que ya existían, ya venían en el reglamento, pues nada más es una actualización en ese tema. Edificación sustentable, aquí nada más también se redefine el concepto de edificación sustentable. Queda claro que una casa con un boiler solar por sí misma no es una edificación sustentable, y esto porque hay algunos recursos o apoyos que se brindan a quienes desarrollan este tipo de edificaciones. Aquí lo que nosotros hacemos es acudir también a una norma que nos marca todo lo que tiene que contener una casa o una edificación para considerarse sustentable. Y en dado caso de que algunos de ustedes o quienes quieran deciden dedicarse a la construcción de estos edificios, pues tengan esta llave para poder acceder a ese tipo de recursos. Si no se cumplen con esos requisitos de esa norma, no accederían nada más. Ese es el tema, ¿no? Cómo instalar un boiler solar, paneles solares, cuál debe ser la altura, porque de repente también es un tema que salta, ¿no? ¿A qué altura tiene que estar un panel? ¿Con qué inclinación? Pues bueno, son puntos muy marcados. Digo, por sí mismo los materiales traen sus necesidades, sus conceptos técnicos, pero esta norma también nos habla de eso un poquito. Quiere decir que no cualquier casa va a ser, o no cualquier edificio va a ser sustentable por tener un boiler o un panel solar. Tiene que cumplir con más, ¿no? Captación de agua, entre otras cosas, ¿no? En el último punto, alumbrado público, pues aquí la Dirección Municipal de Servicios Públicos nos hace llegar una propuesta nada más en cuanto a tecnologías que se deben de utilizar, tanto en luminarias como lámparas, pues nos dice nada más que en el alumbrado público son ciertas las que se tienen que utilizar, los requisitos que se tienen que cumplir por un tema hasta de salud, ¿no? Ya lo de vapor de sodio pues ya quedó un poquito atrás, entonces ya nos marcan ellos la pauta de cuáles son aquellas que son necesarias.
Ya entrando ahora sí en los títulos y en las, en el título 1 y disposiciones generales, que ya es ahora sí el inicio del reglamento, pues aquí ya vamos entrando en el articulado y vamos viendo los conceptos y los artículos que se agregan y que se modifican. Aquí en el capítulo 1 principalmente, en el artículo 1 se agrega la palabra de movilidad, esto que está subrayado es lo que se agrega, lo nuevo. Entonces ya se empieza a manejar este concepto, ya en la ley viene un concepto de movilidad y pues se alinea al reglamento. También nos habla y se agrega en este mismo artículo 1 la parte de propiciar la resiliencia urbana, promover una adecuada accesibilidad universal y priorizar la protección y generación de espacios públicos. Ya desde aquí vamos entrando en materia y pues el reglamento ya nos va marcando esta pauta. Otro cambio que se hace es el nombre de la ley. Antes era Ley de Desarrollo Urbano, ahorita ya es Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Durango. La que se homologó el 2 de junio del 2022, del año pasado, queda con este nombre. Ya en todo el reglamento, cuando se hace referencia a la ley, se refiere a esta que ya existe aquí. En el artículo 2 nos dice, toda construcción, adaptación o reparación de edificios, así como las demoliciones, y se agrega la palabra construcciones, o excavaciones en propiedad particular, la ocupación de la vía pública o la realización de obras en ella, así como las obras de equipamiento e infraestructura urbana, deberán de sujetarse a lo dispuesto en este reglamento y a la ley. Entonces se agrega también el tema de las obras, equipamiento, infraestructura urbana y la palabra de reconstrucciones. En el pasado no venía eso, entonces se agregó. En el artículo 3 ya se empieza a hablar de los conceptos o las definiciones que se empiezan a manejar. Algunas cambian en el reglamento, otras se agregan y vienen tal cual de la ley del Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, un concepto que se agrega es el de acción urbanística y nos dice que son los actos o actividades tendentes al uso, aprovechamiento del suelo dentro de áreas urbanizadas o urbanizables, tales como subdivisiones, parcelaciones, fusiones, relotificaciones, fraccionamientos, etcétera, etcétera. No lo leo todo porque pues de todos modos ustedes ya lo tienen, la presentación se las vamos a hacer llegar, sino es que también, y el reglamento tal cual, pero este concepto de acción urbanística pues se agrega en el artículo 3. También el concepto de Atlas, que es el Atlas Municipal de Riesgo. Como ustedes saben, pues es el instrumento que proviene de Protección Civil y que a nosotros nos marca estas zonas que son de riesgo, se traslada al plan, al PDU 2025 y pues es este instrumento nada más, ¿no? Es el conjunto de productos cartográficos elaborados por peritos que definen espacialmente las zonas vulnerables, etcétera, etcétera. Entonces nada más dentro del reglamento todo lo que se refiere al Atlas pues se refiere a este instrumento. Luego viene la definición de ayuntamiento cabildo, que es el órgano superior de gobierno municipal. Viene el concepto de CAEDROC. Ya en el reglamento anterior existía con el nombre de comité mixto. Se visualizó y se analizó el concepto y pues se definió como tal, como CAEDROC, que es la Comisión de Admisión y Evaluación de Directores Responsables de Obra y Corresponsables. En este tema sí se trabaja, valga la redundancia, el trabajo en conjunto tanto de la dependencia como de los colegios, justo en el tema de directores responsables de obra, y pues ya más adelante se menciona las atribuciones de este órgano, ¿no? Viene el concepto de ciclovía, se agrega también como tal por un tema de movilidad, por un tema de medio ambiente, no venía en el reglamento anterior. El concepto de condominio, que es la modalidad de propiedad sobre un inmueble que otorga a su titular el derecho exclusivo de uso, goce y disfrute de su unidad privada, entonces, etcétera. Entonces, este concepto ya se empieza a manejar en el reglamento, ahí viene su definición. Luego, continuando en el capítulo 1, viene el tema, el concepto de consejo. Antes era la Comisión Municipal de Desarrollo Urbano, ahorita ya es el consejo, nada más cambia la palabra, Consejo Municipal de Desarrollo Urbano. El dictamen de compatibilidad urbanística de uso de suelo, antes nada más se decía un uso de suelo, y este es el nombre correcto, dictamen de compatibilidad urbanística de uso de suelo. Nos dice que es el documento emitido por la dirección donde se informa el uso de suelo establecido en el programa de desarrollo urbano vigente. Todavía el PDU 2025 pues es el que nos rige. Dictamen de diseño, este es un concepto nuevo.
que se agrega a este reglamento. Dice: es el documento elaborado por la unidad de verificación en el que conste que la ingeniería de detalle de las instalaciones de gas nuevas, ampliadas o con modificaciones al proceso se realizaron conforme a lo establecido en las normas oficiales mexicanas. Como les decía, pues las normas oficiales mexicanas sí son de un carácter obligatorio y pues este documento avala que se diseñan conforme a esas normas. Viene el dictamen de prearranque, que es un documento elaborado por la unidad de verificación que certifica que los elementos de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente del sistema de distribución de gas natural han sido construidos o instalados conforme al diseño y proporciona la certeza de que la instalación es segura para el inicio de la operación. Este concepto también se agrega, viene de las normas. El espacio público, este concepto que viene de la ley, también se agrega. Nos dice que son las áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos humanos destinados al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo de acceso generalizado y libre tránsito. Igual el tema de edificación sustentable, lo que les comentaba, ya viene un concepto de lo que es una edificación sustentable, una definición muy particular. Y en ese punto pues viene ahí la norma NMX AA 164 SCFI vigente, que es la que nos marca todo los requisitos que una edificación como tal debe de cumplir para que se considere sustentable. Cumpliendo, por ejemplo, con esa norma, si algún edificio cumple, pues ya se acceden a este tipo de recursos que les comentaba, con la finalidad de apoyar e incentivar ese tipo de desarrollos. El estudio de impacto vial es un estudio en el que se determinan los efectos ocasionados en el tránsito de vialidades existentes, etcétera, etcétera. Este instrumento, ya más adelante lo van a ver, sirve como apoyo o es una herramienta que les va a ayudar a ustedes a poder incentivar el desarrollo con o sin cajones de estacionamiento. Igual esto en un tema de movilidad. Y de esta manera, pues bueno, ya mis compañeros les explicarán, pero con esto ustedes pudieran manejar un poco ese tema de movilidad. El estudio de prevención de riesgos, que son los estudios y proyectos que contienen las especificaciones técnicas, responsables técnicos y obras para mitigar los riesgos en un área predio presentados y ejecutados por el interesado el interesado en realizar alguna acción urbanística. De igual manera, este punto va enfocado ya al tema que veníamos platicando de resiliencia. Entonces son estos estudios que nos van a ayudar a determinar qué se tiene que hacer para prevenir un riesgo a la hora de desarrollar una obra. Estudio geofísico, estudios de las características físicas del suelo que son necesarios para la realización de acciones urbanísticas o mitigación de riesgo en un predio, como son de manera enunciativa pero no limitativa el estudio de mecánica de suelos, geológico, hidrometeorológico y de resistividad. Pues ya conocen ustedes estos estudios, pero como tal es el mecanismo que nos va a ayudar un poco a incentivar la resiliencia y la prevención de riesgos. Viene el manual de taxonomía, que es un documento que se generó por parte de la dirección, que no es otra cosa más que un contenido de la fauna, de la flora que pudiéramos nosotros incentivar o propiciar en el desarrollo de nuestras obras, pues para cumplir también con un tema de medio ambiente, pero también para entender que este tipo de flora es la que prospera más en nuestra región por nuestras características. De repente queremos sembrar un árbol porque se ve bonito y a lo mejor no nos dura porque pues realmente no es propicio el suelo o el clima aquí en el municipio o en el estado, y pues no ayuda de mucho, ¿no? Entonces este manual igual es nada más optativo al momento del desarrollo de la obra, pues consultarlo para poder utilizar esto en un tema de medio ambiente. La movilidad, ya viene el concepto como tal, este viene también de la ley del estado, así tal cual. Es la capacidad, facilidad y eficiencia de tránsito, desplazamiento de las personas y bienes en el territorio, priorizando la accesibilidad universal, además de la sustentabilidad de la misma. Cuando nosotros vimos el tema de movilidad en el reglamento, pues generalmente nos basamos en cómo una persona puede caminar libremente por una banqueta, por ejemplo. Pero luego también el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad nos hacía observaciones y nos dice, pues claro, a lo mejor tú puedes ir por una banqueta caminando libremente y sientes que estás cumpliendo con el tema de movilidad,
pero luego ellos nos hacen ver un poquito más allá y nos dicen, el chiste es que tú pudieras en una silla de ruedas moverte solo, ¿no? O que una persona con discapacidad visual de igual manera pudiera trasladarse sola. Cuando vemos a una persona en esta situación, generalmente vemos que alguien los acompaña, un familiar, no sé, algún conocido, o incluso hay gente que los ayuda. Pero el tema es que también abarca a esas personas. Para que una persona en una silla de ruedas se pueda mover, va alguien con ellos, esta persona pues también dedica tiempo, esfuerzo, dinero, no sabemos las condiciones de ellos y ellos dicen lo ideal y lo mejor que pudiera pasarnos a nosotros es que yo solito en mi silla de ruedas pudiera ir de la puerta de mi casa a la puerta del negocio en el centro, de mi trabajo donde quisiera llegar, pudiera entrar, pudiera subir, bajar, trasladarme, ¿no? Entonces ya el reglamento abarca un poquito esa parte de movilidad desde ese punto de vista. Era importante mencionarlo y agregarlo porque también estas organizaciones ya están muy empapadas también de este tema y pues ellos obviamente lo que buscan es que se incentive ese diseño para que ellos de manera independiente pudieran trasladarse en la ciudad, en cualquier zona de la ciudad pues. Luego viene las NMX, que son las normas mexicanas. Dice, son elaboradas por un organismo nacional de normalización o las secretarías. Establecen los requisitos mínimos de calidad de los productos y servicios con el objetivo de proteger y orientar a los consumidores. Su aplicación es voluntaria, es lo que les comentaba. Las mismas normas mexicanas lo mencionan, no son obligatorias. Y nos dice que, con excepción de los casos en que los particulares manifiesten que sus productos, procesos o servicios son conforme a las mismas. Cuando una NOM se requiere la observancia de una MX para fines determinados, es decir, una MX si es observada por una NOM, sí le va a dar una obligatoriedad, pero por sí mismas las normas mexicanas son nada más optativas. El concepto de resiliencia urbana, a la capacidad de un sistema urbano, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse, son todas las etapas que abarca el concepto de resiliencia. Como les mencionaba hace un momento, nosotros entramos en la parte de prevención. Sin embargo, Protección Civil y otras dependencias ajustarán su normativa para ya un tema de control en el momento o como tal un tema de resiliencia o reconstrucción ya posterior al evento sucedido, ¿no? Toma o acometida de servicio de gas, este concepto viene de las normas y nos dice que es el tramo de tubería a través del cual el regulado suministra gas a los usuarios, derivada de la tubería principal o ramal, hasta el medidor o medidores del usuario. Aquí nada más es un ejemplo de las especificaciones de la norma y de cómo maneja conceptos técnicos y nos dice qué es, por ejemplo, en el caso de la toma, de dónde a dónde abarca, cuál es el concepto, para que no exista luego una confusión de definiciones. La vialidad, sistema de elementos que conforman el espacio libre para la circulación peatonal, ciclista o vehicular motorizada que garanticen el libre tránsito. Este concepto viene de la ley así como tal. La vivienda dúplex, que es una vivienda que tiene dos pisos conectados entre sí por una escalera interior. También se puede incluir en el caso de dos viviendas unidas en paralelo. Todos estos conceptos que estamos viendo, obviamente no es necesario que se los aprendan en este momento. Conforme el desarrollo de los artículos los van a ir familiarizando ustedes, van a ir viendo en dónde entran, pero aquí es pues nada más identificar un poquito cuáles vienen de las normas, cuáles vienen de la ley como tal, y pues tener claro el por qué tenían que ser incluidos, ¿no? Por último, en el capítulo 2 de las autoridades competentes, sus facultades y obligaciones, en el artículo 6 se menciona el consejo, que ya dijimos que era el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano. Nos habla un poquito de cómo se constituye este consejo. Nos dice que debe de existir un presidente, que es el presidente municipal del ayuntamiento, un secretario técnico, que será el director de desarrollo urbano. Se agrega, no venía, aunque en la práctica se hacía, pero no venía, que se agregan los colegios de arquitectos, ingenieros civiles y electromecánicos. En el apartado 4 nos dice que también debe de estar un representante de la administración, de administraciones públicas y federales, tanto estatales también, cuyas atribuciones se relacionen con el desarrollo urbano. Un representante de ayuntamiento que será el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano.
un representante de las instituciones educativas que cuenten con carreras relacionadas con el desarrollo urbano, la vivienda o la construcción. Y nos dice que en cada cambio de administración municipal se instalará el consejo, el cual se reunirá de manera ordinaria semestralmente y extraordinarias las que sean necesarias, según la resolución de temas que corresponden al desarrollo urbano. Dicho consejo será apoyado por los subconsejos técnicos que serán integrados a necesidad y estarán regidos con sus reglamentos internos. Este consejo ya ustedes lo conocen, nosotros como desarrollo urbano ya lo instalamos, se hizo la primer sesión y pues bueno, como ustedes saben, el consejo nada más da opinión técnica de aquellas situaciones o aquellos eventos que muchas veces a lo mejor la normativa no alcanza a definir. Entonces se trabaja en este consejo, se genera la opinión técnica y posteriormente se dictamina la solución para la situación que se pudiera presentar. Aquí se hace mucho énfasis en que quienes conforman estos consejos, independientemente de que sean del ámbito público o privado, pues tienen que ser personas con conocimientos en temas de desarrollo urbano, ¿no? Esa sí es la especificación. Son ustedes quienes con la experiencia van determinando cuáles son las situaciones que ahí se presentan y pues bueno, en el entendido y un principio de política pública es que pues tiene que haber toda esta parte democrática, entonces todas las personas que vienen aquí mencionadas tienen su derecho a expresarse dentro de estos consejos y expresar su opinión en cualquier tema que se determine. Por obligación son 2 reuniones anuales, pero ya de manera extraordinaria, pues bueno, las que sean necesarias según los temas que vayan surgiendo. Hasta aquí, bueno, como les comentaban en un inicio, hasta aquí es mi presentación. Ya ahorita mis compañeros van a continuar con el tema de desarrollo urbano. Si hubiera dudas, pues les pediría de favor que las conservaran para el final de la presentación y pues con mucho gusto nosotros las vamos exponiendo o resolviendo en el momento que sea necesario. Sin más, pues muchas gracias a todos. Yo aquí termino. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar hoy del título 2, que es Desarrollo Urbano. Ahí sí pueden pasar a sus lugares, por favor, ya para volver a empezar. Bueno, en este artículo es el número 7, es del capítulo 1 y habla de los tipos de intervenciones en las edificaciones. La modificación del artículo 7, nada más se modifica lo que son 50 metros cuadrados. Antes el artículo te decía que para obras mayores corrían a partir de 49 metros cuadrados. En la práctica siempre se hizo a partir de 50. Entonces, este artículo te homologa lo que se hacía en la práctica de la solicitud de licencias de construcción. Entonces, se modifica en esta parte 50 metros cuadrados e igualmente se especifica que todo este tipo de obras corresponden a las afueras del polígono de centro histórico declarado del Centro de Monumentos Históricos, fuera del polígono del decreto federal. Bueno, el artículo 12. En el artículo 12 te dice las características para que un asentamiento sea definido como fraccionamiento y colonia. Entonces, en la modificación de este artículo te dice ya los requisitos para que un asentamiento sea denominado lo que es una colonia. En la parte subrayada es la parte nueva. Te dice que para que un asentamiento sea colonia, sea considerado una colonia, debe de estar con una ocupación habitacional del 80%, cuente con servicios básicos de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica.
para que este asentamiento sea susceptible a una regularización, debe de tener una antigüedad mínima de 10 años. Bueno, el artículo 19 ya es del capítulo 2, referente a uso de suelo. Se modifica lo que es la fracción 2, que te habla del coeficiente de ocupación de suelo. El coeficiente de ocupación de suelo, como sabrán, es el porcentaje máximo del nivel de desplante de la edificación en el terreno. Entonces, en esta parte, nada más se modifica lo que es en relación al sótano o niveles subterráneos. Para el COS no se va a tomar en cuenta en el porcentaje lo que son los niveles inferiores de la edificación. Igualmente para la fracción 3, te habla del coeficiente de utilización de suelo. Este coeficiente te dice los metros de construcción máximos de la edificación en el terreno. Y en esta parte únicamente se modifica lo que es, para el caso de vivienda diferente a unifamiliar, el área de estacionamiento techado sí se considerará. Entonces, todo lo que es el área que tenga una cubierta en áreas de estacionamiento ya se considera como parte del CUS. Bueno, en el artículo 22, perdón, este es un artículo nuevo. Este viene directamente de lo que es la resiliencia urbana. En resumen, este artículo te dice que cuando soliciten en un predio que esté ubicado en una zona, por ejemplo, en una falla geológica o zona inundable, se va a requerir primeramente un análisis de riesgo por parte de Protección Civil. Antes llegaban a la dirección, solicitaban un uso de suelo, podría ser factible o no, dependiendo la ubicación, y ya posteriormente iban a Protección Civil. Ahora va a ser al revés. Si el terreno está ubicado en este tipo de asentamiento, primeramente se va a solicitar el análisis de riesgo, y si el análisis de riesgo sale factible, pues ya se podrá emitir algún tipo de licencia por parte de la dirección. En caso de que el análisis de riesgo se determine que existe un riesgo no mitigable, este predio se deberá catalogar como un uso de suelo no urbanizable y queda prohibido emitir factibilidades, licencias y cualquier tipo de permisos en ese asentamiento. Bueno, el artículo 23. En el artículo 23 te dice lo que es el estudio de proyección de sombras. Antes este artículo ya existía, te dice que debes de presentar un estudio de proyección de sombras para edificaciones de 3 niveles o más de 10 metros sobre el nivel de banqueta. Únicamente antes estaba así descrito. Entonces ahora te dice que debe cumplir lo que es ese estudio. Te dice que en cuyo caso de vivienda, escuelas y hospitales se deberá permitir un asolamiento mínimo de 3 horas al 80% del predio. Entonces, cuando se solicita ese estudio de proyección de sombras, deberá cumplir con estas características para que sea factible su utilización en el permiso. Bueno, en el artículo 24, te habla de la fórmula de las alturas máximas de un edificio. En ese artículo se modifica la palabra sección. Antes venía como en calles de ancho menor de 6 metros, entonces se modifica lo que es la palabra sección, que es el concepto que se maneja desde la ley federal y estatal. Y además te dice que se agrega esta nota, que excepto cuando lo permita el programa. Es decir, este artículo te dice la fórmula máxima para calcular un edificio conforme a su sección de calle. Pero si el programa te permite más altura, esta fórmula ya no podría intervenir. En lo que es el artículo 25, de igual manera, habla un poco más sobre lo que es la altura de los edificios. Te dice que en caso de que llegues al punto máximo de tu altura según la fórmula, podrás hacer un escalonamiento o se agrega esta nueva fórmula. Esta nueva fórmula no es restrictiva, sino que es una nueva herramienta. La altura máxima te la va a decir el programa y en la fórmula te va a permitir escalonar para permitir más altura. Si tu edificio va a requerir una verticalidad que demande el proyecto, entonces podrás aplicar esta nueva fórmula que es un remetimiento. Esta nueva fórmula te dice cuántos metros te tienes que remeter del alineamiento de la calle hacia el interior del predio para que tú puedas conservar una verticalidad. Esta nueva fórmula
te dice que es remetimiento igual a 2 menos 5, 2 por A menos 5 menos B. Entonces, aquí les hicimos un pequeño ejemplo para visualizarlo cómo se desarrolla estas dos fórmulas y la puedan aplicar en futuros proyectos que pudieran llegar a tener, y esto como parte de la densificación y formatando lo que es la edificación vertical. Entonces hicimos aquí un ejemplo meramente conceptual, solamente para ejemplificar la altura, perdón. Se puso como ejemplo, es un terreno enfrente de Sam's Club, sobre Felipe Pescador, tiene una superficie de 506 metros. Se pretende una torre mixta de departamentos y locales comerciales de 9 niveles con una altura máxima de 27 metros. Entonces, en este caso, primeramente se aplica la fórmula que ya existe en el reglamento. Esta fórmula te va a decir, te va a calcular lo que es la altura máxima conforme a la sección de la calle. Esta fórmula es A igual a 0.5 por B más 5. Entonces, la B significa la sección de la calle en la que se encuentra. Felipe Pescador en esa zona tiene una sección de 36 metros. Entonces, solo sustituimos los datos. Sería 0.5 por 36 metros de sección de calle más 5. Te da un total de 23 metros. Es decir, en esa parte solamente te permite 23 metros máximos de altura, por lo que nuestro proyecto no cumple con la altura máxima, dado que planteamos 27 metros. Entonces, aquí viene la herramienta nueva, que es la fórmula de arremetimiento. Para que cumplas con la altura máxima, te aplicas la fórmula de arremetimiento, donde es 2 por la altura máxima, que en este caso serían 27 metros, menos 5, menos los 36 metros de sección. Entonces hacemos lo que es el cálculo, se sustituyen los datos y te da un total de 8. Es decir, con esta fórmula te dice que te tienes que remeter del alineamiento hacia adentro del predio, lo que son 8 metros. Entonces, aquí ya nada más para comprobar los datos, sumamos esos 8 metros a la sección ya de la calle existente y sustituimos los datos. Entonces, si teníamos una sección de 36 metros de calle, sumamos los 8 metros de arremetimiento que nos dio la fórmula y sustituimos en la fórmula actual del reglamento. Quedaría 0.5 por 44 más 5. Entonces te da un total de 27 metros, que son los que nosotros pretendemos desarrollar en nuestro edificio. Entonces, esta nueva fórmula de arremetimiento es una herramienta más que se les da a todos los desarrolladores y como parte de incentivar una edificación vertical para que pudieran conservar lo que es la altura que demanda el proyecto. Entonces, como último ejemplo, ya existía, se hacía en la práctica, más no estaba especificado que se podía hacer un escalonamiento. Entonces, si tu proyecto demanda que quedes alineamiento de calle, pero necesitas más altura, pues podrás hacer un escalonamiento del edificio. ¿Cómo se hace este escalonamiento? Con la fórmula que ya habíamos aplicado, te decía que te permitía 23 metros desde tu alineamiento, desde el paramento de tu predio. Entonces, a partir de esos 23 metros, tú tendrás que remeter tus consiguientes niveles a un ángulo de 56 grados 20 segundos. Este ángulo, perdón, está ejemplificado para que tú a nivel de calle ya no tengas vista sobre los demás niveles. Bueno, en el capítulo 4, lo que es espacio público, el artículo 28 es un artículo nuevo, te dice lo que es la creación, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público para todo tipo de usos y para accesibilidad y movilidad, es principio de este reglamento y una alta prioridad para el municipio. Es decir que nos está dando la facultad tanto al reglamento y al municipio para proteger e incentivar lo que es el espacio público de la ciudad. El artículo 29, igual es un artículo nuevo que se incorpora, te dice que en el caso de los bienes de dominio público serán inalienables, imprescindibles e inembargables. Bueno, el capítulo 4, seguimos en espacio público.
El artículo 30 es un artículo nuevo. Igualmente te dice que los espacios públicos originalmente destinados a recreación, deporte, historia, cultura y zonas verdes destinados a parques, jardines o museos no podrán ser destinados a otro uso. Es decir, que todo tipo de espacio público que se contenga en el municipio no se le puede dar otro uso de suelo a menos que sea justificable y se pueda reubicar ese espacio público en una zona aledaña y no perder lo que es este espacio. El artículo 31 es un artículo nuevo. Igualmente, este artículo te dice las características y los tipos de espacios públicos que se pueden contener en la ciudad. Principalmente, las áreas urbanas podrán gozar de un equipamiento público, una infraestructura que por su diseño y características proporcionan funciones imprescindibles de conexión y traslado para el desarrollo de actividades. En se consideran lo que son las vías urbanas. Principalmente las vías urbanas contemplan lo que son las vías peatonales, las vías primarias, que son las vías de gran volumen, vías secundarias, que son de mediano volumen, y las vías colectoras, que ya son de un bajo volumen de traslado vehicular y peatonal. También te incluye lo que son... Sí. Igualmente te incluye lo que son las áreas naturales, que son los espacios públicos que contribuyen a la dotación de servicios ambientales. Estos pueden ser los bordes de frente de agua o espacios designados como áreas naturales protegidas. Bueno, el artículo 32 igual es un artículo nuevo. En ese artículo se le da la facultad al municipio y la responsabilidad de velar, vigilar, proteger la seguridad, integridad y calidad del espacio público a través de las dependencias municipales. Igualmente, el artículo 33 es un artículo nuevo. Se dice que los programas que incorporen acciones de densificación deberán considerar lo que son espacios públicos. Es decir, por ejemplo, en corazones de manzanas que se pretendan desarrollar más densificación, deberás considerar un espacio público de recreación, ya sea áreas verdes, y no solamente contemplar lo que es la infraestructura total de la funcionalidad del edificio. En el artículo 34, igual es un artículo nuevo, te dice que todo espacio público debe de gozar con elementos de sombreado natural o artificial. Entonces aquí te dice los porcentajes que debe de cumplir ciertos espacios públicos con lo que es sombreado natural o artificial. Por ejemplo, te dice que en sombra 100% en las áreas de descanso y espera, mínimo un 50% en áreas de juegos infantiles y de ejercicio, y mínimo un 50% sobre las gradas y áreas de espectadores. En el artículo 35 te dice que la superficie de los parques deberá de ser totalmente permeable en un mínimo de 75% de su superficie. Es decir, no debe de tener ningún tipo de recubrimiento, o si tiene algún tipo de recubrimiento, deberá de ser algún tipo de material permeable. Bueno, el artículo 36 es un artículo nuevo y te dice que lo que son las áreas ajardinadas y la vegetación deberán de considerar lo que son las descritas ya en el manual de taxonomía, que como se explicó anteriormente, este manual te dice la vegetación que se puede fomentar en el municipio, ya que son especies nativas, y de lo contrario de no considerar este manual, pues podrás consultar lo que son las aprobadas por el marco legal ambiental vigente. El artículo 37 es un artículo nuevo. Te dice que en los espacios públicos, las áreas verdes de riesgo intensivo, esto puede ser el césped y el pasto, deberá cuando estas áreas sobrepase 15% de su superficie, deberá contar con sistemas de captación pluvial, y esto como un mejor aprovechamiento del agua. Bueno, el artículo 41 te dice hubo una modificación y te dice en qué tipo de acciones urbanísticas
ya se requiere un resolutivo previo del ayuntamiento. En este tipo de obras, el primero es para realizar obras, modificaciones o reparaciones en el espacio público. Esto va desde camellones, parques, áreas verdes, canchas y todo tipo de intervención. El que también se anexa para que tenga un resolutivo será para romper pavimento, hacer cortes en las banquetas y guarniciones de la vía pública para ejecución de obras, así como para construir instalaciones subterráneas en la vía pública. Esto va desde lo que es fibra óptica, gas natural, ya se va a requerir previamente un resolutivo autorizado del ayuntamiento para poder ingresar cualquier tipo de factibilidad o licencia por parte de nosotros. Lo que es el artículo 45, este artículo ya existía, en este nada más se modifica para permisos de obra pública, te dice que nunca deberás obstruir hidrantes, rampas y cajones para discapacitados, así como la señalética peatonal, vehicular y de información. Asimismo, te dice que esta señalética deberá ser descrita y proporcionada por la Dirección Municipal de Seguridad Pública. El artículo 52 es un artículo nuevo. En este te dice que en las instalaciones de redes generales de distribución, esto quiere decir las instalaciones, por ejemplo, de telecomunicaciones, fibra óptica, en la colocación sobre cables existentes de CFE, ya te dice la distancia que debes las distancias mínimas que debe haber tanto de altura sobre nivel de banqueta como en relación a líneas de alta y baja y media tensión. Primeramente, la separación entre las líneas de media y baja tensión debe de ser mínimo 1 metro bajo de ellas. Entonces el cable debe estar mínimo 1 metro ubicado respecto a esas líneas y de altura sobre nivel de banqueta hacia arriba debe de contar mínimo con 250 metros de altura. Estas medidas vienen directamente de las normas de CFE sobre el uso y aprovechamiento de sus infraestructuras. En el artículo 54 es un artículo nuevo, como ya lo comentó el licenciado Memo hace un momento. En nada más se anexa lo que es la norma de SEDATU. La norma de SEDATU que habla de todas las distancias de espacios públicos, tanto de banquetas, vialidades, senderos peatonales. Igualmente te dice lo que son las secciones de las banquetas, cuánto debe de tener mínima sección de sendero peatonal, guarniciones y área de servicios. Entonces, en este artículo nuevo, nada más te dice, se agrega que deberás respetar todo lo referente a espacios públicos en lo que te dictamina esta norma de SEDATU. Esta norma es la 001 SEDATU vigente, referente a espacios públicos en los asentamientos humanos. Bueno, el capítulo 5 habla de numeración oficial y alineamiento. En el artículo 55, ya era un artículo existente. En este últimamente se agrega la nota que deberás considerar lo establecido en el reglamento de imagen urbana. Esta nota se agrega porque el pasado reglamento se publicó en 2016 y el reglamento de imagen urbana se publicó en 2017. Es decir, que no estaba referenciado todo lo que debería cuidar la nomenclatura oficial de las vialidades, y en este caso ya se referencia para actualizar y homologarnos en reglamentos municipales. Entonces, por mi parte sería todo. Las preguntas, como ya se mencionó, vendrán al último de todos los expositores, y pues muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Ana Laura Ochoa y les voy a estar presentando el título 3, que es Proyecto Arquitectónico. Bueno, siguiendo lo que ya les comentaban en un principio, es de densificación, en el artículo 59, que nos habla sobre las edificaciones, la clasificación de edificios en el municipio. En la tabla teníamos antes 5 clasificaciones que eran de la H1 a la H5.
Ahorita se están agregando otras 5 que son de la M1, M2, M3, HC y GA, que son dúplex, plurifamiliar A, plurifamiliar B, campestre y granjas agropecuarias. Dentro de esta tabla igual vienen la superficie de construcción que deben de tener para cumplir estas clasificaciones y fue lo único que cambió en este artículo. Siguiendo, bueno, también en este artículo, en la fracción 2, que es equipamiento urbano, antes estaba regulado todo por Sedesol, ahora se cambió a Sedatu, entonces solamente se homologan los títulos o bueno, las instancias como ellos las nombran oficialmente. Entonces, por ejemplo, aquí en el 4, que es asistencia social, antes lo referían como guarderías, ahora son centros de cuidados infantiles. El número 5.3, venta de alimentos preparados para llevar sin área de comensales. 6.3, estaciones de almacenamiento y distribución de combustibles. Y en la fracción 3, sobre industria, se agrega huertos solares y campos fotovoltaicos y eólicos. En el inciso 4, infraestructura, se agrega el gasoducto y la fibra óptica. Dentro del artículo 60 nos menciona las dimensiones mínimas para que un espacio sea funcionable en cualquier espacio habitable. Esto es siempre con las medidas tomándolas sin los muros. Y aquí lo único que nos agrega son 2 espacios nuevos, que son los medios baños y las estancias o cuartos de televisión. Aquí igual pueden revisar las áreas mínimas para estos nuevos espacios. También en este mismo artículo nos comenta que las alturas mínimas para todos estos espacios debe de ser de 2.50 metros, excepto para medios baños que se encuentren debajo de las escaleras, deben de tener mínimo 1.80 metros. El artículo 60 también nos dice que esta parte sí es nueva, nos dice que las casas de interés social deben de contar con mínimo estos espacios que son 2 recámaras, una cocina, una estancia, un comedor, un baño completo, un guardarropa, un espacio para estacionamiento y un patio. Sin embargo, para los áreas de uso mixto, solo nos piden una recámara, una cocina, un baño completo, una estancia o sala de televisión, medio cajón de estacionamiento y las áreas de servicios nos permiten que sean propias o pueden ser también compartidas. El artículo 61 tuvo un cambio muy sencillo, solamente antes en todo veíamos que decía se debe dejar un espacio, un cajón de estacionamiento, ahora solo se cambió esa palabra de cajón de estacionamiento por cochera, entonces fue un cambio bastante sencillo. El artículo 63 nos habla sobre el confort de la iluminación y la ventilación en los espacios habitables. En se agregó, bueno, nos decía que estos espacios deben de tener siempre una ventilación natural por medio de ventanas, pero no se especificaba en dónde, entonces después ponían ventanas o simplemente domos que no ventilaban realmente. Entonces aquí ya se especifica que las ventanas deberán de ir en muros y para los espacios como recámaras, cocina, estancia, comedor y baños deben de ser a través de siempre de ventanas por muros. Y los domos o la ventilación por extracción mecánica sí puede ser nada más en medios baños, pasillos y circulaciones y estancias o cuartos de televisión. El artículo 65, nos habla sobre los anchos mínimos en las puertas. Aquí solamente se agregó las puertas exteriores de servicio con una dimensión mínima de 90 centímetros. El artículo 87, aquí también hubo un cambio, antes era regulado todo por Pemex, ahora es la Secretaría de Energía, entonces solamente se cambió ese concepto y se agregó que en los mercados se debe contar con un área mínima del 2% sobre la superficie construida para almacenar temporalmente residuos sólidos y las instalaciones hidrosanitarias. El artículo 88 era un artículo existente, sin embargo, que nos habla sobre los estacionamientos en los comercios. Sin embargo, aquí lo que se agregó fue que ahora para comercios o tiendas de conveniencia peatonales
Se puede omitir el espacio de estacionamiento siempre y cuando cumpla con estos 3 puntos. El primero es que se encuentre en una zona dentro del centro histórico de la ciudad, o que se encuentre ya sea en un edificio que, no sé, ya está muy viejito y a lo mejor no hay manera de meter o adaptar un estacionamiento, o que se encuentre dentro de una calle peatonal como Hidalgo, Constitución, etc. El artículo 90, igual nos habla de los servicios sanitarios en los comercios. Solo se agregó que en tiendas de conveniencia que tengan área de comensales se debe contar con medio baño para los usuarios y para el personal. El artículo 92 era un artículo también ya existente, nos habla sobre los depósitos o venta de explosivos. Esto también antes era regulado por Pemex, ahora es la Secretaría de Energía, entonces fue lo único que se cambió. El artículo 107 nos habla igual sobre cajones de estacionamiento. En este se agregaron algunos espacios, o bueno, antes teníamos nada más recreación social, cantinas, bares, discotecas y centros nocturnos. Ahora se agrega salones de eventos sociales, cines, teatros y lugares de entretenimiento. Y para el caso de los alojamientos, antes nos pedían un cajón por cada 70 metros cuadrados, ahora nos piden un cajón por cada 50 metros cuadrados. El artículo 136 nos habla sobre la iluminación y ventilación natural. En este artículo lo que cambia es que a partir de ahora los cubos de iluminación y ventilación en los edificios se van a tomar ya en cuenta cuando haya ventilaciones hacia ellos. Entonces, estas ventilaciones también nos dice ahora que los únicos espacios que pueden ventilar hacia esos pasillos son los baños. No puede haber ventanas de recámaras hacia pasillos, o si se encuentran hacia un cubo de ventilación, ya se va a contar como tal. El artículo 139 es un artículo nuevo, refiriéndonos a la densidad y a la edificación vertical. Entonces, en nos dice, si en las fachadas se dispondrán sistemas metálicos o de cristal, se deberán presentar un análisis de reflectancia que indique que no se afectará a las construcciones vecinas. Esto porque, bueno, en edificios ya muy altos saben que se utilizan mucho las fachadas de vidrio o paneles metálicos, o que tengan cierta curvatura o no son totalmente rectos. Y como algunos ya sabrán, en muchas ciudades muy grandes hay edificios con estos problemas, que en algún momento los rayos del sol reflejan de alguna forma, nos hacen como un efecto de lupa, entonces crean en los espacios públicos muy calientes o incluso que derriten cosas. Entonces por eso ahora para edificios de ciertos niveles se va a pedir este estudio de reflectancia. El artículo 137 es un artículo nuevo y hace referencia o complementa un poco el artículo 25, que es los ejemplos que les compartió el arquitecto Moisés. En este punto nos dice que para los edificios de más de 6 niveles, siempre y cuando sean habitacionales, la altura máxima puede ser de 3.60 metros y para usos mixtos podrá ser de hasta 4.50. Sin embargo, como ya vimos las reglas del remetimiento, también existen ya reglas para restricciones laterales y posteriores. Entonces, para esta regla nos dice que, por ejemplo, en el primer dibujo del lado izquierdo, que es el rojo, teniendo un edificio, supongamos que nos fuimos con la altura máxima de 3.60 metros y son 6 niveles, nos da una altura de 21.60 metros y nos dice que la restricción posterior debe de ser del 15% de la altura total del edificio, pero tampoco puede ser menor a 4 metros. Entonces, si nos vamos con esos 3.60 metros, el 15% nos da 3.24 metros, lo cual significa que no cumple con la restricción y automáticamente te debes de subir a 4 metros. Esto suponiendo que tu edificio es únicamente habitacional y te vas a ir con la altura máxima. Si es mixto, pues ya cambia un poco.
Perdón. En el dibujo 2, aquí ya se ve que está cumpliendo con los 4 metros. Y en el último dibujo del lado derecho, este es un ejemplo con el uso mixto. Aquí en automático nos da 4.05 metros de restricción posterior, entonces automáticamente ya cumple. Ahora, para predios que tengan más de un frente, por ejemplo, en predios que tengan frente hacia 2 calles, una posterior y otra frontal, nos dice que deberemos de aplicar la regla que nos acaba de explicar o remeternos 1/3 del largo del predio. Para otros predios que tengan 3 frentes o 4 frentes o frentes en esquina, lo que se va a hacer, siempre va a ser de mayor jerarquía la calle principal, pero para las restricciones laterales y posteriores se deberá de hacer un promedio de las otras 3 calles para sacar el porcentaje de altura. Para los predios que se encuentren dentro del área del centro histórico, la altura la va a determinar el INAH y el INVA. Y por último, el artículo 142 nos habla sobre las edificaciones sustentables. Este artículo simplemente nos dice lo que ya les dijo el licenciado Memo, que para que una edificación realmente sea sustentable, debe de cumplir con la norma mexicana oficial vigente, que es la AA 164 SFI. Entonces hay que revisar esas normas para ver que sí cumplamos con edificación sustentable. Entonces, por mi parte es todo. Les voy a pasar el micrófono a la ingeniera Noemí. Buenas tardes. En esta ocasión me toca hablar del título de quinto de instalaciones. Estamos solamente haciendo un pequeño adelanto en este tema. En el tema de instalaciones, en algunos artículos los cambios son muy sencillos, solamente habla de algunas palabras, pero también hay una parte que es completamente nueva en referencia a las instalaciones de gas y de fibra óptica. En el artículo 216, entre paréntesis, es el artículo que antes estaba en el reglamento anterior, solamente se pone para que hagan referencia o lo busquen. El artículo 116, la única palabra que se cambió es como mínimo, es decir, en todas las pruebas en todas las tuberías deberán hacerse pruebas de hermeticidad con presión hidráulica de 1.50 kilogramos sobre centímetro cuadrado como mínimo. Se agregó solamente la palabra como mínimo antes de cubrirlas con otro material. Dependiendo de la zona donde se ejecuten las obras, el organismo operador de agua aumentará la presión mínima respectiva para las pruebas de hermeticidad. Esta es una aportación por parte de Aguas del municipio, que aquí en Durango es el organismo operador. En el artículo 217 habla de cuando se trate de vivienda unifamiliar deberá contar con cisterna y tinaco. Aquí se le agregó solamente la palabra deberá. Antes se dejaba como opcional meter cisterna o tinaco. Ahorita ya es obligatorio tener estos 2 aparatos. Seguimos en el capítulo de instalaciones hidráulicas. En el artículo 219 también lo único que se le agregó es deberá. La alimentación para tinaco, calentador y cualquier mueble sanitario deberá contar con válvula de paso. Anteriormente mencionaba solamente el WC y el lavabo que tendrían que tener esta válvula de paso. Aquí ya se agregó cualquier mueble sanitario. En el artículo 220
Las edificaciones deberán estar provistas de servicio de agua potable. Las necesidades de riego se deberán cubrir con aguas tratadas y deberán considerar su sistema de almacenamiento para este fin y se considerará por separado a razón de 5 litros por metro cuadrado. Aquí anteriormente estaba que el riego para jardines podría ser con agua potable. Aquí se especifica ya que tiene que ser con aguas tratadas. El artículo 221, la dotación de litros por habitante y por día estará de acuerdo a la siguiente tabla. El único cambio que se dio aquí fue 160, antes decía 150, ahorita es 160. El artículo 222 habla de las normas mínimas para el diseño de redes, serán las siguientes. La presión disponible y permisible en cualquier punto de una red de distribución cerrada, es decir, en forma por circuitos, no deberá de ser menor de 15 metros. Antes eran 12 metros, aquí se aumentó a esta medida. El diámetro mínimo permisible en tubería de red de distribución será de acuerdo al cálculo de proyecto. En el capítulo 2, que habla de las instalaciones sanitarias, el artículo 226 dice, los albañales deberán tener registros colocados a distancias no mayores de 15 metros entre cada uno y en cada cambio de dirección el albañal. Los registros deberán de ser .40 por .60 metros a paño interior. Aquí la única palabra que se agregó fue apaño interior. Desafortunadamente estamos acostumbrados al 40 por 60 fuera hacia exterior, entonces la área útil de este tipo de registros pues se disminuía considerablemente. Aquí la única palabra nueva es apaño interior. En el capítulo de instalaciones eléctricas, pues esta fue una aportación de parte de los colegios de ingenieros eléctricos. Solamente son palabras y números los que están cambiando. Esto es ya en base a lo que CFE también hace las conexiones tanto en vivienda como de interés social o ya a otro nivel. Se agregó, los circuitos monofásicos con protección de 15 amperes deberán tener como máximo una carga conectada de 1500 watts, únicamente para consideraciones de alumbrado y contacto. Aquí sí quise remarcar solamente los cambios que se hicieron y es como acotar que en el segundo ya, si la protección es por 20 amperes, la carga máxima conectada es 2030, únicamente para condiciones de alumbrado y contacto. Aquí en lo que está negrita, no sé si lo alcanzaban a ver, son los únicos cambios que se realizaron. Son bastantes porque ya a la hora de diseñar la instalación eléctrica, pues es más fácil ya con estos números que nos están dando y con estas tablitas que están mencionando, porque incluso nos están diciendo qué interruptor tiene que poner y el tipo de calibre que tienen que poner. Más sencillo para poder hacer el diseño. Avanzamos. Seguimos en el capítulo en instalaciones eléctricas. Aquí ya me habla de la protección que tiene que tener la instalación. Toda alimentación deberá quedar sobre paramento, protegida a la salida del medidor con un interruptor termomagnético. Igual la tablita aquí nos está diciendo, es muy clara, estos datos son para el interruptor. Una explicación muy sencilla, baja la línea de la línea de CFE y me habla del interruptor, que es el interruptor general, aquí se alcanza a ver. Esa tiene que tener una protección, que es la protección de toda la instalación. Ya adentro de la vivienda habla del interruptor por circuitos, que es el centro de carga que normalmente nosotros conocemos. En referencia a la instalación de gas, en el capítulo 4 de instalación de gas, habla en el artículo 238 nos dice dónde y cómo debe de ir un cilindro. Aquí lo que se agregó es solamente para la vivienda vertical y en sí en la vivienda se nos está dando la oportunidad de colocar cilindros en los patios, siempre y cuando estén ventilados y abiertos. Aquí ya empiezan los artículos nuevos en el mismo artículo, pero ya sobre párrafos y estamos hablando ya del gas natural.
que pues ahorita es el que está entrando con todo aquí. Ahorita solamente está en la parte norte de la ciudad, pero va caminando por toda la ciudad ya. En este inciso 4 dice, para la instalación de gas natural al interior de las edificaciones y para la conversión de gas LP a gas natural, cuando requiera licencia de construcción, deberá contar con responsiva de proyecto firmada por un DCO tipo F para la obtención de la licencia de construcción y cumplir con las especificaciones de la NOM 002 SECRE. ¿A qué se refiere esto? Que si voy a hacer una instalación nueva, ya todos en nuestras viviendas tenemos la estufa o la secadora, que es lo que más comúnmente usa gas. Si quisiera hacer el cambio a gas natural y voy a hacer una nueva instalación, necesito un corresponsable en gas. ¿Para qué es? Solamente es como para seguridad, ya que el DCO tipo F es el que realiza las pruebas de hermeticidad en este caso y es quien los avala. En el inciso 5 dice, para el caso de instalaciones de gas natural, la ubicación del medidor o toma deberá respetar el sendero peatonal libre de obstáculos de la banqueta, proteger la tubería contra daños mecánicos hasta una altura de 1,80 metros cuando no sea de acero y cumplir con todas las especificaciones de la NOM 003 ASEA vigente. Es decir, las acometidas tienen que estar lo más pegado a la propiedad o incluso podrían estar dentro de la propiedad. Lo único que nos piden es que tienen que tener acceso desde la vía pública, es decir, que no entren a la propiedad cuando vayan a checar o por cualquier incidente. Es lo que marca la norma. Y que estén protegidas por las válvulas, este tipo de cosas. En el inciso 7 también es un apartado nuevo, nos dice, cuando una toma de servicio no quede conectada a la instalación de aprovechamiento, se deberá colocar en su extremo una válvula de acometida y un tapón hermético. Ahorita con todas esas instalaciones que están haciendo, se está dando el caso que en una sola línea o en una sola abertura de la calle están realizando 2 tomas. Que es mejor, ¿verdad? Cuando están 2 viviendas y uno sí contrata y el otro no, están dejando ya la preparación para que en algún momento deseen conectarse y no después ya que quieran nuevamente abrir el pavimento. Entonces se deja y tiene que estar protegida. En el inciso 9 dice, cuando en un muro la trayectoria de una tubería sea horizontal, la ranura en el muro debe hacerse como mínimo a 10 centímetros del nivel de piso terminado. En muros estructurales de mampostería no está permitido llevar instalaciones en trayectoria horizontal. Esto ya venía. Todas estas observaciones que estamos haciendo nosotros están basadas en la norma, en las normas, la 002 SECRE vigente y en la SEAS. Sería imposible para nosotros meter todas las especificaciones porque sí son bastante amplias en estos artículos. Son las que nosotros consideramos que fueran importantes que estuvieran. No todos nos vamos a dedicar a la instalación de gas natural, pero sí en nuestro campo laboral en algún momento nos vamos a topar con instalaciones de este tipo. En el inciso 15, que también es nuevo, nos dice, las tuberías de conducción de gas natural en instalaciones de aprovechamiento residencial, comerciales e industriales deben cumplir con la norma 002 SECRE vigente, instalaciones de aprovechamiento de gas natural. Aquí un ejemplo. En el inciso 10, las tuberías enterradas deben estar a una profundidad mínima de 45 centímetros con respecto al nivel de piso terminado. En instalaciones de aprovechamiento residencial, este valor podrá ser de 30 centímetros siempre y cuando la tubería no cruce calles, andadores o caminos con tráfico vehicular. En el cuarto, deberá tener una válvula de corte a la entrada del gas junto al edificio dentro de un registro enterrado o en la tubería vertical a una altura máxima de 1,80 del nivel de piso. Esta debe ser de fácil acceso de la vía pública. Este es el inciso 7,
Los medidores se deben proteger con una válvula de seguridad o cualquier otro medio que evite una presión mayor a la presión máxima de operación del medidor. Para tal efecto se puede utilizar un regulador con válvula de seguridad integrada. Este es un ejemplo de los medidores que están ahorita instalando en las dos empresas. Aquí está de las válvulas que nos estaba mencionando en estos artículos. Esta parte negrita es una de las primeras válvulas que mencionaron estos artículos. Esto está enterrado. Sigue otra válvula, que esa es ya para fácil acceso. Esta que está enterrada solamente tienen acceso los instaladores. La de acá arriba ya es para, pues sí, para cualquier persona o protección civil. El que sigue el número 2 es el regulador. Y en la parte 6 nos mencionan estas empresas reguladoras que ahí adentro también viene otro tipo de válvula, que es para protección en caso de que lleguen a golpearlo o algo. Sí tiene varias medidas de seguridad. Artículo 239 también es nuevo. Dice, deberá realizarse pruebas de hermeticidad por parte de un DCOF a las instalaciones de aprovechamiento de gas natural desde la salida del medidor o de la estación de regulación y medición hasta válvulas de seccionamiento anterior a cada uno de los equipos de consumo. En caso de ampliaciones o modificaciones a las instalaciones de aprovechamiento, la prueba de hermeticidad debe acotarse a dicha ampliación. Ahorita, como están ellos entrando a este mercado, este tipo de pruebas las están realizando la empresa. La verdad que nosotros aquí solamente estamos previniendo porque va a llegar un momento, ahorita sí llegan a tocarnos y a ofrecérnoslo. Y estas pruebas que sí se realizan están corriendo aparte, pues a costa de ellas. Pero va a llegar un momento en que ya no van a llegar a ofrecernos. Nosotros vamos a buscarlo. Entonces, esto estamos previniendo, ¿ok? Por eso pedimos un corresponsable tipo F, que sea el que sea encargado de hacer este tipo de pruebas. En el artículo 240, todo diseño, construcción, prearranque, operación, mantenimiento, cierre y desmantelamiento de los sistemas de distribución de gas natural y de gas licuado de petróleo por ductos deberá cumplir con las especificaciones y criterios técnicos de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente contenidas en la NOM 003 ACA vigente. 241. El regulado en las definiciones ya dijimos que es la empresa que está ahorita, la empresa prestadora de servicios o la que está ofreciendo el gas natural. Aquí en Durango solamente tenemos dos. El regulado es responsable de aplicar el método adecuado para la introducción de tubería y protección contra daños mecánicos, para que el nivel de piso original permanezca sin alteración y en caso de banquetas, reposición completa con sección con características y acabados existentes. Es decir, que a partir de esta publicación de este reglamento ya no van a hacer solamente el cuadro, no van a reponer solamente el registro que están haciendo. La reposición va a tener que ser de la pieza completa en las banquetas. 242. Antes de iniciar las obras de construcción del sistema de distribución de gas natural, el regulado deberá obtener la información relativa a la localización de otros servicios públicos y anticipar la ruta de las tuberías de gas con el objeto de evitar la afectación de estos servicios. Esto ya se está haciendo. Antes de decir por dónde va a ir la línea de gas, se hacen recorridos tanto con las dependencias municipales como las demás empresas que tienen ya infraestructura subterránea ahí. El artículo 243, la separación mínima entre la tubería de distribución de gas natural y cualquier estructura subterránea, como por ejemplo tuberías de drenaje, agua potable, vapor o combustible, debe ser 0.30 metros como mínimo para evitar daños en ambas estructuras. La separación mínima entre un ducto de distribución con instalaciones eléctricas y de comunicación debe ser 1 metro. Les comento, estos datos no solamente los tienen que saber las empresas reguladoras, sino ustedes también, si llegan a hacer algún tipo de conexión al agua potable, pues es la separación mínima que tiene que tener.
Sí cabe mencionar que aunque ellos están instalados ya ahí, no son dueños de la vialidad sigue, es dueño el municipio. Si el permiso tienen que tener es por parte del municipio para hacer alguna conexión. Sí tendrían que tener un visto bueno de parte de ellos, pero no son dueños. El artículo 244, las líneas de distribución y tomas de servicios se deben instalar a la profundidad establecida en la siguiente tabla y en caso de no ser posible se deberá proteger mediante una camisa u otro medio para que resista las cargas externas previstas. Ya lo dijimos en un artículo anterior cuánto es la mínima, aquí ya es para más detalle incluso hasta de la tubería, porque hay de diferentes diámetros. Aquí ya son más específicos la profundidad a la que tendría que ir. Les voy a hacer un poco de resumen de estas tres normas que se han mencionado. Para nosotros sí creemos importante no me la tengo que saber al 100%, pero sí saber dónde buscar. La NOM 003 ASEA, esta habla de la distribución, más bien de las redes de distribución en la vía pública. La NOM 002 SECRE vigente es instalación de gaseras, que también se mencionó ahí. Y la NOM 001 SECRE 2010 o la vigente, esta habla ya de las instalaciones adentro del domicilio. Son estas tres normas las que estuvimos mencionando en este apartado de gas. En cuanto en capítulo 5 ya estamos hablando de comunicación. Dice, se prohíbe la instalación de equipo de comunicación en banquetas y en áreas públicas. Asimismo, deberá respetar el sendero peatonal. Su ubicación será autorizado por la dirección. El artículo 247. Para la instalación de mobiliario urbano para redes de telefonía celular o repetidoras de internet, como son torres de antenas y sus accesorios, se deberá contar con la aprobación por resolutivo del ayuntamiento en zona habitacional y se clasificarán de acuerdo con el tipo de soporte. ¿Qué fue lo único que se agregó en este artículo? En zona habitacional, que parece una palabra, pero significa un gran cambio. Es decir, que si solamente se enviará a la comisión de cabildo cuando la deseen instalar en zonas habitacionales. Si están en corredores, en comercio o industria, no se enviarán a cabildo. Es la única diferencia, pero es un gran cambio. Artículo 247. En el inciso 2, contenedor con torre y antena instalada en azotea con ocupación de 30 metros cuadrados como mínimo, construidos en edificios existentes, excepto habitacional y con torres de herraje mástil en la azotea del mismo como soporte alzado. ¿Qué cambio es en este artículo? Que se podrán instalar en azoteas, excepto en el área habitacional. En una casa no se podrá instalar este tipo, que sí, que desafortunadamente sí hay. El artículo 249. Cuando el mobiliario urbano para redes de telefonía celular esté colocado en predios, deberá guardar una distancia mínima en metros de 25 de radio desde todos y cada uno de sus puntos de apoyo hacia los lotes colindantes habitacionales, y el lote deberá de ser de 10 por 10. Es decir, que desde en la antena su punto más es 25 metros, es lo que tiene que estar separado del área habitacional. El artículo 251, en lo referente a la instalación de fibra óptica, se deberá acatar lo que establecido en la NOM 101 SCTI vigente, así como lo aplicable en la NMX 12361 NIC vigente, y será obligación del DRO tipo C y DCO tipo D el cumplimiento de las normas en cuanto a las especificaciones, materiales, criterios de diseño y métodos de construcción propuestos y utilizados en dichas instalaciones. La NMX es regula el tipo de cable que es. En la NOM, ahí sí ya habla un poco más de la obra civil y más cosas que se tendrían que respetar. El artículo 252, aquí lo único que se agregó es
que deberán contar con elevador los edificios de administración pública de más de un nivel. Es decir, todos los edificios que se construyan a partir de la publicación de este reglamento tendrán que tener elevador, aunque sea solamente un nivel. Edificios públicos solamente. Sí, edificios públicos. Por mi parte es todo. Creo que al día de hoy es el final de la presentación. Si tienen alguna pregunta, adelante, aquí están. ¿Quedó todo muy claro? ¿No hay preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? Su última oportunidad. Si no, daríamos... Mañana ya se nos va a olvidar. Denme un minuto. Gracias. Nada más una observación en cuanto a las líneas de gas. O sea, es incluso más peligroso que después llegue Aguas del municipio y rompa una tubería de gas y que lo contrario, que los del gas rompan una tubería de agua cuando la están metiendo. Entonces, me refiero al registro que va a quedar en el municipio, en este caso en Aguas del municipio, de la localización exacta de las líneas de gas. En el otro más adelante, donde vienen los requisitos para obtener la licencia, ahí viene especificado. Cuando se dé la terminación de obra, se les pedirá un archivo ADWIR, que le llaman, que es donde está ya al final que es el final, al menos digo, ahorita no podríamos decir que es el final, porque apenas se está instalando. Ahorita a mí puede ser que no me interese tener gas, pero en un año puede ser que sí. Entonces podríamos decir que ahorita no hay un final, pero sí se está pidiendo que al menos los tramos de las tuberías principales que vayan cerrando, sí presenten un archivo ADWIR, y esta información se les proporcionará a todas las dependencias, porque no solamente es aguas, también obras públicas, servicios públicos, incluso vialidad. Pero sí en los requisitos viene ya donde se les está pidiendo este archivo. Al menos ahorita de las tuberías principales, le digo, ya las tomas de domicilio, pues es así, van a estar haciendo, hoy abren y en un mes, puede ser que quieran, porque puede ser que ya me interese a mí en mi domicilio tener este servicio. Aunque la empresa no genera derechos en la vía pública, de todas maneras, no pedirle permiso, pero coordinarse para que ellos estén ahí. Allá atrás, no, nada. Bueno, la pregunta es, no sé a quién corresponda, pero con el problema que hay de estacionamientos en el primer cuadro de la ciudad, pues se ha visto que han implementado estacionamientos pues, en construcciones de casas antiguas. Mi pregunta es, ¿sí está contemplado en el reglamento que todos esos estacionamientos públicos deberán de tener baños? Porque se da el caso de que algunos de ellos no tienen baño. Y el caso específico, quiero decirles que el estacionamiento que está en Victoria y Aquiles Cerdán, o enfrente del edificio de Aguacate, es un estacionamiento que no tiene baño. Y no le exige uno, oye, no hay baño, no, dice aquí no hay baños. Entonces,
Mi pregunta es, ¿está contemplado eso y exigible? Porque pues ahí tenemos un caso palpable, ¿verdad? Esto es mi pregunta. Buenas tardes. Bueno, en este caso, que es centro histórico, y la parte de la funcionalidad lo ve Fomento Económico, pero nosotros mandamos checar los estacionamientos y se les exige cumplir con este reglamento de estacionamientos que incluye lo de los baños. No podríamos exigirlo a los que ya existen porque no se han acercado a regularizarse. Está difícil detectar esa parte, pero sí se está contemplando, o sea, sí está contemplado porque hay un reglamento de estacionamientos para eso. De todas maneras, comentarle, y como ya saben, vamos a iniciar también con el trabajo de actualización del reglamento del centro histórico. Ahí daremos una revisión a las condiciones actuales y las necesidades que se puedan presentar, y ahí es donde podemos ser más enfáticos en estas restricciones. También podemos echar mano, como dice el Arqui, de los inspectores, que no son inspectores de desarrollo urbano, sino de las actividades económicas, para que constantemente, al momento de la licencia de funcionamiento, se verifique todo esto. Si es exigible, sí es. Bueno, si ya no hay más dudas o comentarios, pues agradecerles su participación hoy. La verdad es que hay mucha afluencia de personas. Esperemos que hayan quedado resueltas las dudas. Cualquier cosa estamos a la orden y los esperamos el día de mañana para continuar con la segunda parte de este curso para conocer el reglamento nuevo de desarrollo urbano que se acaba de actualizar. Pues muchas gracias, por nuestra parte es todo. Gracias.